Durante meses lo criticaron. Decían que no valía lo que pagaron, que no era más que una promesa inflada por los millones. Pero en silencio, sin hacer ruido, Moisés Caicedo fue construyendo su respuesta. No con palabras, con fútbol, con carácter, con entrega. Hoy vamos a hablar de Moisés Caicedo, el mejor mediocampista de la Premier League. Sean bienvenidos a Yo, Janito. And pleased to help Cole out by winning the penalty. Yeah, he deserves. He's working hard to get goals. And now was his opportunity and he scored. I'm so happy for him. The recent times I felt confident. I was trying things, first time passes, playing forward, not just playing free. And when you got him next to you, it's a dream, really. Good one, right? It's you guys in attacking areas that get a lot of the credit. How good is he? Wow, machine. Obviously, from the start of the season to now, I think he's been our best player. Yeah, he's a machine, wins everything back, always 100% every day. Humble, nice to everyone, and yeah, everyone loves him. Cuando uno piensa en los grandes jugadores de la Premier League esta temporada, los flashes van hacia los goleadores. Los nombres que encabezan las portadas son Palmer, Haaland, Saka. Pero si uno observa más allá de las luces, si uno analiza el funcionamiento real de un equipo, entonces no hay dudas. El corazón del Chelsea no es un delantero, es un mediocampista, y se llama Moisés Caicedo. Ecuador tiene un reloj, uno que no atrasa, que no se rompe y que no falla. Caicedo no es un futbolista que necesita hacer goles para brillar, porque su función va mucho más allá de eso. Es sostener, cortar, recuperar, distribuir, dar equilibrio. Ser el sostén invisible que hace que todo funcione. Esta temporada, en medio de un Chelsea lleno de altibajos, plagado de cambios, con un técnico nuevo y una presión constante, hubo un solo nombre que se mantuvo firme con el cemento: Moisés Caicedo. Jugó 33 de las 35 jornadas hasta el 5 de mayo, 2.906 minutos, el máximo del equipo junto a Cole Palmer. Y aunque solo metió un gol, un golazo de volea al United, y dio 2 asistencias, su impacto va mucho más allá de los números ofensivos, porque lidera la Premier League en posesiones ganadas, con 197, es segundo en recuperaciones, con 231, en tacles ganados o barridas, 100, e intercepciones, 47. Completó más de 2.287 pases, el que más, sí, así como escuchan, entre todos los mediocampistas de la liga. Sus pases al último tercio del campo y sus transiciones rápidas son clave para que jugadores como Palmer o Enzo Fernández puedan brillar. Porque al fin y al cabo, eso también es Moisés Caicedo: dar para que los demás brillen. En resumen, Caicedo es el tejido conectivo de este Chelsea, el engranaje que hace funcionar la maquinaria. Y si todavía hay dudas, basta con mirar lo que hizo el 4 de mayo contra Liverpool. Chelsea llegaba necesitado de puntos, urgido por meterse en la Champions, y enfrente estaba el campeón, el Liverpool de el señor Slot, que llevaba 10 partidos sin perder contra Chelsea. Y sin embargo, esa tarde en Stamford Bridge, el Chelsea ganó 3-1. Y la figura fue él, Moisés Caicedo. Jugó con el alma, recuperó, marcó, presionó. Y en el minuto 90+5, con el partido aún abierto, fue a buscar un balón suelto, superó en velocidad y potencia a Quansah y provocó el penal que Palmer convirtió para sellar el 3-1. Ese momento fue el símbolo de toda su temporada: entregarlo todo hasta el último segundo, dejar el alma por el equipo. Palmer, la joya de Chelsea, lo dijo claro después del partido: cuando tenés a Caicedo a tu lado, es un sueño. Hoy me sentí yo mismo, confiado, jugando libre. Y cerró con una frase que retumbó en toda Inglaterra: el mejor del Chelsea esta temporada fue Moisés Caicedo. Alexis McAllister, ex compañero en Brighton, también lo definió como el mediocampista más completo de la Premier League. Y el analista, Alex Keble, lo incluyó en el 11 ideal de la temporada. Hasta el propio club lo nombró como jugador del año. Yo creo que nada mal para alguien que muchos llamaron fracaso cuando llegó. Porque sí, su adaptación no fue fácil. El primer año en Chelsea fue durísimo. Pero Caicedo hizo lo que siempre supo hacer: callarse la boca y trabajar en silencio. Además, responder con hechos. Hoy vale 116 millones de euros. Es el cuarto mediocampista defensivo más valioso del planeta y no es casualidad, porque además de ser un 5 puro, es versátil. Juega como pivote, como interior e incluso como lateral derecho en partidos clave, como el de ayer. Sus comparaciones con Kanté ya no suenan exageradas, porque tiene la misma capacidad para recuperar, pero además es mejor pasador. Su precisión de pase supera el 90% y tiene una lectura táctica impecable.
Moisés no grita, no pide cámara, no se vende en redes. Él simplemente juega y deja que su fútbol hable por él. Muchos lo subestimaron, dijeron que no podía con el peso de Chelsea, que era demasiado joven, que no estaba listo. Pero esta temporada, en el club más exigente de Londres, demostró que no solo está listo, sino que está llamado a ser líder. Porque Moisés Caicedo no es solo el mejor del Chelsea, hoy por hoy es el mejor mediocampista defensivo de toda la Premier League. Y lo más hermoso de todo es que apenas tiene 23 años. Caicedo, Alonso, Raúl, de los jugadores de la temporada del Chelsea. He leído a muchos aficionados que el debate está entre Caicedo y Cucurella. Son los dos que proponen como los futbolistas del año en el conjunto blue. Y después es que también tiene todo, tiene solvencia técnica, tiene grandes capacidades físicas y atléticas. Realmente es muy solvente, sobresaliente lo que te da en casi cualquier zona del campo. Es sobre todo autosuficiente porque le puedes dar un balón y te lo pelea, pero también te hace un gran control para salir jugando. Realmente lo del ecuatoriano está siendo destacado y está valiendo todo lo que pagó el Chelsea al Brighton por su ficha. Entrega de Caicedo, cuánta calidad derrocha. Este tipo sí, realmente es de manual porque cada intervención de Caicedo realmente da lecciones. Es increíble lo que hace el ecuatoriano. ¡Uy, compromete la pelota penal! ¡Eso es penal, sí! Tiene que ser para Palmer. Horrible pase, derriba Caicedo. Mira dónde está Caicedo. Memo recuperando pelotas y ganando penales. Qué determinación de Caicedo hasta los últimos minutos. Qué determinación de Cucurella para provocar esa acción. Juanse ni reclama No. A velocidad le ganó Caicedo. Así que Palmer, terminarse hoy. Palmer se prepara. Allá va Palmer. Se acabó. Cuando uno ve jugar a Caicedo, no ve solo un jugador, ve un símbolo. Un chico de Santo Domingo que soñaba con ser como Kanté y que hoy en la liga más dura del mundo ya no lo imita, lo supera. Para Ecuador, Moisés es mucho más que un 5. Es el reloj del equipo, el equilibrio, el alma. Y de cara al Mundial, será el líder silencioso que sostenga los sueños de un país. Porque los cracks no siempre son los que meten goles. A veces los verdaderos cracks son los que lo hacen todo, pero sin que se note. Y si esta temporada nos dejó una certeza es esta. El Chelsea tiene nuevo corazón y late con acento ecuatoriano. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, historiadores queridos. Como siempre, los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita y que vayan a ver los videos que estuve subiendo esta semana. Uno es Sin Pedro Vite, Ecuador no juega. Y el otro es también de Moisés Caicedo. Y a su vez también un tercer video, que es de los 5 jugadores más caros del 2025. Los 5 ecuatorianos más caros del 2025, así que los invito a que vayan a ver esos dos videos que les voy a dejar en el primer comentario fijado. Y bueno, y espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Un guioncito bastante largo. El día de hoy tuvimos extenso el guión, por eso es que no voy a hacer un análisis post partido. Pero si quieren que esta semana volvamos a hablar del partido de Moisés Caicedo contra Liverpool, con gusto lo podemos hacer sin ningún problema. Así que, como siempre, los invito a que dejen su comentario, que se suscriban,
que compartan el video con sus amigos y también sus enemigos. Si no les gustó el video, compártanlo con sus enemigos también. Y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video. Un abrazo a todos y ahora sí, chau chau. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.